Como siempre vamos a empezar escribiendo los datos de la clase, entonces fecha 28 de abril, UTP 12, desempeño 2, y hoy vamos a trabajar la nomenclatura de cicloalcanos. La clase anterior trabajamos nomenclatura de alcanos. ¿Listo? Por favor, apaguen el micrófono. Bueno, ya copiaron los datos de la clase, entonces vamos a hacer una retroalimentación. Tuvieron 8 días para hacer el ejercicio de la actividad de la clase anterior. Yo siempre les digo que, bueno, yo les dejo la actividad hoy, pero entonces si ustedes pueden hacer el ejercicio el mismo día, pues está súper bien porque yo les puedo ir corrigiendo en Google Classroom. No sé si han dado cuenta, pero me mandan, si ustedes me envían el trabajo, inmediatamente, pues no inmediatamente, lo voy haciendo en orden de envío de ustedes. Entonces recuerden que ustedes pues no son los únicos a los que yo les doy clase, yo tengo de sexto hasta 11, entonces seguramente si no le respondo es porque estoy respondiendo los mensajes en orden. Pero si usted me envía hoy, digamos, dudas acerca de la actividad, pues seguramente yo le voy a estar respondiendo por ahí. ¿Listo? Recuerden que la clase de hoy es la explicación, la siguiente clase es de, de resolver las dudas o inquietudes que tengan. Listo, ya que tengan anotado los datos de la clase, pues vamos a hacer la retroalimentación. Yo les dejé que nombraran estos 4 alcanos. Entonces lo que tenían que hacer era buscar la cadena principal y luego de la cadena principal empezar a nombrar por los sustituyentes. Entonces en el ejemplo de la cadena principal pues era esta, o podía ser la otra, esta, que está acá, ¿cierto? Cualquiera de las dos me daba el mismo nombre, entonces si ustedes eligieron la de acá abajo o eligieron esa, pues está bien. ¿Desde dónde empieza a numerar? Acuérdense que numeramos desde donde el radical se encuentre más, con el localizador más bajo. En este caso, pues empieza a numerar de izquierda a derecha. Eso me quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. El nombre de ese compuesto sería 2-metil, porque en el carbono 2 se encuentra este radical, que es un CH3, y al tener pues solo un carbono, recuerden que el prefijo es met, y como es sustituyente o radical, termina con il. La cadena principal es de 5 carbonos, o sea, el prefijo pent, y como es enlace sencillo carbono-hidrógeno, pues termina con la terminación ano. Entonces, este era 2-metilpentano. Para que vayan ustedes revisando su actividad. Si yo no les he puesto nota aún por Google Classroom, para que vayan revisando si les quedó bien o mal. El segundo, pues también tenía varias opciones, entonces puede ser esta primera cadena o puede ser que usted la eligió desde 1, 2, 3, 4. Si se fijan, igual en el carbono 2 van a haber 2 radicales. Esos 2 radicales, cada uno tiene un carbono. Entonces, eso quiere decir que el radical este se llama metil y este también es un metil. Yo le explicaba varios y es que cuando tengo un radical igual en el mismo localizador, debo repetir el localizador. Recuerden que los números los separamos por medio de comas. Entonces, en este caso sería 2,2 porque tengo que ubicar el otro radical, la otra ramificación en un localizador. No importa que sea el mismo. Entonces, 2,2 di, porque como hay 2, tengo que hacer énfasis de que son 2, dimetil, y la cadena principal es de 4, o sea, butano. El tercero, entonces, la cadena principal era esta, puede ser esta, o podría empezar desde acá. Daba lo mismo porque pues en el carbono 2 igual está la primera ramificación, ¿cierto? Entonces numeraba de derecha a izquierda, entonces nos quedaba 1, 2, 3, 4, 5 ramificaciones en el 2 y en el 5. En el 2 es de un carbono, prefijo met, terminación il porque es ramificación. En el 5 hay 2 carbonos, prefijo et, y como es ramificación termina en il. Entonces eso nos quedaría nombrado 2-metil, en el guión 5, etil y heptano. ¿Listo? Perdón, Profe, sí, perdón, acá me equivoqué, perdón, acá es al Profe, no, revés. al revés. Sí, perdón, acá es al revés. 5-etil, 2-metil, heptano. Recuerden que es por orden alfabético. ¿Listo? Acá me cometí un error, pero ya. 5-etil por lo que es en orden alfabético. ¿Eso es claro?
Entonces, primero va 5-etil y luego 2-metil. Como la cadena es de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el prefijo es sep y termina en ano. ¿Te escucho, Vanessa? Es que a mí en el B me surgió una pregunta, que si no, eso es que yo no entendí muy bien la explicación, de no podría ser, digamos, terbutilo, pues por lo que también el C hacia arriba, el CH hacia arriba, CH3 hacia arriba y Sí, el esto CH3 hacia... sería un terbutilo, pero la cadena principal sería de 2. Tú no puedes decir 2 terbutilo y como es de 2 etano, porque tú siempre tienes que buscar que la cadena sea la más larga. Entonces, si tú eliges esta cadena como principal, lo estás haciendo mal porque esa cadena es de 2. Pero si tú eliges esta, que es de 4, pues vas a tener pues una cadena más larga. Lo otro también es que si tú eliges esta, te quedaría solo una ramificación. Y acuérdate que la regla también dice que si tengo 2 cadenas, pues debo elegir la que más, primero la más larga y segundo la que tenga más ramificaciones. Si tú miras, esta es más larga, tiene 4 y además tiene 2 ramificaciones. Ok, ya entendí. ¿Es Gracias, claro? profe. Listo. Y este último, que el nombre de esta sería pues nuestra cadena principal. Y acá también nos pasa lo mismo. Ojo porque cuando ustedes numeran, varios se equivocaron. Entonces, numeran 2 y este sería el 3. Y en el carbono 3 es de donde salen las ramificaciones. Una ramificación que es CH3 y la otra que es CH3, ¿cierto? Y tengo otro CH3 en el carbono 5. Entonces yo tengo que poner los 3 localizadores donde se encuentran esos CH3. Entonces, esta nos quedaría nombrada de la siguiente manera. 3,3, porque recuerden que como está en el mismo átomo de carbono, pues lo repito. Luego, 5, porque en el 5 tengo otro CH3. Y como son la misma ramificación, pues tengo que poner el prefijo tri. Trimetil, y la cadena principal es de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, no me tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, de 8. Y como son enlaces sencillos carbono-hidrógeno, pues termina en la terminación ano. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Alguien escribió en el chat. Daniel Martínez. La pregunta que había hecho más o menos Laura Vanessa. ¿Se podía 2-neopentilbutano? Entonces no, porque acuérdate que la ramificación, si solo hay un radical, pues elijo siempre la que va a tener más, o sea, si tengo una cadena del mismo largo, elijo la que tenga más ramificaciones. ¿Listo? El segundo punto no lo hice, pero pues casi la mayoría ya lo tenía, lo tuvo bien. Lo único que les recomiendo para el segundo punto. ¿Cómo? ¿Alguien me está hablando? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, les estaba diciendo que para el segundo punto donde ustedes tenían que hacer la estructura, es muy sencillo, pero lo que deben fijarse es que deben cumplir siempre la tetravalencia de los átomos de carbono. Entonces, digamos, habían carbonos que tenían, digamos, 4 enlaces y ustedes ponían un hidrógeno de más acá o 2 hidrógenos, entonces por eso yo les devolví el trabajo y les decía, verifica que los carbonos cumplan la tetravalencia. La tetravalencia es que cada uno de ellos solo puede tener 4 enlaces. ¿Listo? Esa era la actividad para el día de hoy. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de los cicloalcanos. Entonces ustedes se dieron cuenta que dentro de la clasificación de los hidrocarburos encontramos a los de cadena lineal y a los ciclos. Dentro de los ciclos están los cicloalcanos, que son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos. Tienen 2 hidrógenos menos que el alcano del que derivan. Entonces, acuérdense que la fórmula de los alcanos era CnH2n más 2. Entonces, fíjense que este más 2 ya no va a estar en la fórmula de los cicloalcanos. Los cicloalcanos tienen fórmula CnH2n, donde n es el número de carbonos que tiene. Entonces, digamos, si yo quiero hacer con un
con 2 átomos de carbono, eso me quedaría la fórmula para el cicloalcano. C2H, 2 por 2, 4, entonces C2H4. Entonces, se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano. Entonces, para los cicloalcanos que no tienen ramificaciones, se nombran igual que lo hemos venido haciendo con los alcanos. Por ejemplo, tenemos estos que están acá en pantalla. Este es de 3 átomos de carbono. Entonces, si tiene 3, fijémonos en la fórmula general. Eso me daría que hidrógenos tendrían 2 por 3, 6. Si ustedes los cuentan, tenemos 2, 4 y 2, 6. Entonces, ¿cómo se nombran? Entonces, prefijo ciclo, luego el nombre del alcano. Entonces, este sería ciclo, como tiene 3 átomos de carbono, revisen su tabla y para 3 átomos de carbono el prefijo es pro, y como es alcano, pues este se llamará ciclopropano. Entonces, lo mismo pasa con el ciclobutano, tiene 4 átomos de carbono, como están los extremos de la cadena unidos, entonces será nombrado como ciclo. El prefijo para 4 es but, y como tiene enlaces sencillos, será ciclobutano. Entonces, acá tenemos el ciclopentano, que es de 5, y el ciclohexano, que es de 6. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Chicos. No, profe. ¿Claro? Lo único que cambia es como que el otro tiene más 2 y en este no tiene el más 2 y ya. En la fórmula. Como se unen, los extremos están unidos, pues ya fíjense que vamos a tener 2 hidrógenos menos a que en los alcanos normales, en los alcanos lineales. Usted mira si quiere que le vean la columna. Profe, más adelante vamos a ver cuando hay enlaces dobles. Sí, hasta ahora estamos trabajando alcanos, la próxima semana empezamos a trabajar alquenos, ¿listo? Okay. Entonces, bueno, tenemos los ciclos que son sin sustituyentes, que igual que en los alcanos se nombran pues con el prefijo según la cantidad de átomos de carbono. Por eso no tengo preguntas. Melissa, por favor, apaga tu micrófono. Listo. Entonces tenemos no voy a nombrar como pasos, como lo hice anteriormente, sino unas reglas. Entonces, la primera regla dice que en los cicloalcanos con un solo sustituyente se toma el ciclo como cadena principal de la molécula y es innecesaria la numeración del ciclo. ¿Por qué es innecesaria? Porque pues ya se infiere que la sustitución o la ramificación se encuentra en el carbono 1. Entonces, por ejemplo, tengo ese ciclo. Ese ciclo, lo primero que debo nombrar es la ramificación. Si ustedes ven la ramificación, es de 2. Entonces, siempre la cadena principal pues va a ser la más larga, que en este caso es la del ciclo, que son 4 átomos de carbono. Entonces, tenemos la ramificación, que ¿cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 2, que son estos, 1 y 2. Y eso quiere decir que el prefijo para eso sería et, y como es ramificación, termina en il. O sea, esta ramificación se llama etil. ¿Cómo se llamaría la cadena principal? Entonces, como tiene 4 átomos de carbono y como es cadena cerrada, sería ciclo, con 4 es but, y como son enlaces sencillos con carbono e hidrógeno, sería butano. Ojo, porque miren que hoy estamos utilizando otro tipo de fórmula que ya los vimos también en clase presencial, y es la fórmula esqueletal. ¿Listo? Entonces, este se llamaría, ponemos primero el nombre de la ramificación, que ya dijimos que se llama etil, luego la palabra ciclo, porque la cadena principal tiene los extremos unidos, but, porque es de 4 átomos de carbono, y ano, porque es un alcano. ¿Listo? Entonces, fíjense que es muy sencillo. Entonces, este puede ser etil ciclobutano o puede ser 1-etil ciclobutano. Entonces, siempre cuando solo hay un sustituyente se pone la palabra, no es necesario poner el localizador porque ya se obvia que está en el carbono 1. ¿Listo? Tenemos este otro ejemplo. Profe, una pregunta. Pregunta, Juanca. Siempre, bueno, con los cicloalcanos siempre lo vamos a ver por la fórmula esqueletal. No, ahorita les voy a poner ejemplos con fórmula desarrollada. ¿Listo? Entonces tengo este otro ejemplo.
Entonces, ¿cuál es la ramificación? Ojo, porque esta ramificación tiene un nombre específico. Si ustedes miran su tabla, que les pedí el favor que trajeran ahorita, la tabla de las ramificaciones que son complejas, este tiene un nombre y llama isopropil. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, ¿cómo sé eso? Porque fíjense que el carbono o el enlace donde está unido ese propil es en el de la mitad. Entonces, yo les pedí el favor que copiaran esas ramificaciones en una ficha bibliográfica para que las tuvieran. Igualmente, esta tablita es muy importante que siempre la tengan a su lado porque con eso vamos a nombrar todos los compuestos de ahora en adelante. No solo los hidrocarburos, sino también los de oxígeno y los de nitrógeno. Entonces, nombro primero el radical, que ya dijimos que se llama isopropilo, y la cadena principal es de 6, entonces eso me daría que eso se llamaría ciclo, como es de 6 es el prefijo hexa, y como es enlace sencillo, pues ciclohexano. Entonces el nombre de este sería isopropil ciclohexano, o 1-isopropil ciclohexano. ¿Listo? Entonces yo puedo poner 1 o lo puedo dejar así. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ustedes ahí van a nombrarme ese ciclo alcano. Y ya pongo a alguien a que me diga el nombre. Está muy fácil. O si alguien me quiere ayudar a nombrarlo, mejor. ¿Quién me ayuda a nombrarlo? ¿Nadie? Está muy fácil. Entonces aquí al azar. Richard. Profe, ¿es un metilpentano? Metilpentano. Pentano. Muy bien. Entonces, Ciclopentano, ¿no sería? ciclopentano. Entonces, metil, ciclo, porque acuérdate, Richard, que si están los extremos cerrados, pues, o unidos, debo poner la palabra o el prefijo ciclo. Y por último, la cadena es de 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería metil, ciclo, pentano. ¿Bien? ¿Eso es claro para todos? Bueno, entonces la primera regla. La regla 2 dice, si el ciclo alcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético, como lo hicimos con los alcanos. Se enumera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes del nombre, o sea, en orden alfabético, ya les explico. Entonces, por ejemplo, tenemos este ciclo que es de 1, 2, 3, 4, 5, entonces dice, ¿desde dónde voy a empezar a numerar? Entonces yo puedo empezar a numerar desde esta ramificación o desde esta. Entonces, ¿cómo sé desde dónde empezar? Desde la ramificación que tiene el menor orden alfabético. Entonces, tengo que saber cómo se llaman esas dos ramificaciones. Este que es de 2 es un etil y este que es de 1 es un metil. Entonces, por eso voy a empezar a numerar desde orden alfabético, que primero sería etil y después sería metil. ¿Listo? Entonces, este me quedaría nombrado de la siguiente manera. 1 etil, 3 metil, luego la palabra ciclo, porque están los extremos unidos, y por último, como es de 5, pues el prefijo es pent, y como es un alcano, o sea, enlace sencillo, termina en ano. ¿Listo? Recuerden que el 1, acá yo les pongo 1 etil, 3 metil ciclopentano, o etil, 3 metil ciclopentano. Como está en el carbono 1, pues lo podemos como obviar. ¿Listo? Otro ejemplo. Entonces, mira, Juan Camilo, acá ya no estamos utilizando la fórmula esqueletal, sino otro tipo de fórmula, que es la desarrollada. ¿Cierto? Entonces, ese, ¿cómo lo empezaríamos a numerar? Entonces, lo mismo, tengo que mirar los radicales, las ramificaciones. Entonces, tengo esta ramificación en este carbón, que es de 2 átomos, que sería etil. Tengo otro en ese mismo carbón, que sería un metil, y otro que sería otro metil. O sea que el carbono 1, o donde yo empiezo a numerar, es donde se encuentra el etil. Entonces, 1, 2 y 3. La cadena principal es de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este quedaría nombrado de la siguiente manera. 1 etil, guión, 1, acá sí tengo que, como tengo dos metiles, y uno está en el 1, ahí sí tengo que
escribir el número 1. Entonces, 1,3 di, porque tengo dos iguales, metil ciclopentano. ¿Listo? Entonces, recuerden que empezamos a numerar por orden alfabético. Entonces, 1 etil, luego 1,3, como hay dos del mismo, que es un metil, entonces dimetil ciclopentano. ¿De ahí tienen alguna pregunta? Yo, profe, Dime, Isa. en el caso de que el etil, digamos, se encuentre de segundas, o sea, que antes haya digamos que haya un desil, o sea, que el etil sería de segundas, también se obvia el 1 en caso de que se estuviera en el carbono 1. Sí, claro, porque teníamos, no, porque acuérdate que el 1 siempre va a ser donde está el etil, en este caso. Si tengo dos ramificaciones que son etil y metil, siempre va a ser etil el número 1 por orden alfabético. ¿Sí me hago entender? No, pero, o sea, sí, pero en caso de que hubiera un desil que se iría primero que el etil, también se obviaría el 1, o sea, digamos, no sé, que el desil, un desil. Ah, ok. O sea, digamos que el desil se encuentra en el 4, entonces sería 4 desil etil, o ahí sí se pone el 1, No, en ahí caso sí. de que el etil estuviera en el 1. Sí, si el etil está, digamos, cuando yo nombro el número 1 y está en la ramificación, pues ahí sí lo pongo. Pero cuando tú dices que, digamos, ya empezamos con otro prefijo que tenga en orden alfabético, digamos, en este caso el desil, ahí sí tengo que poner el número en donde se encuentra ese etil. ¿Listo? Entonces ahí sí sería, Vale, digamos, profe, gracias. 4 desil, 1 etil, por decirlo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ahora yo les voy a dar el nombre y ustedes van a graficar, van a hacer la estructura. Recuerden que cuando hacemos la estructura lo hacemos de derecha a izquierda. Entonces, primero deben hacer el ciclo hexano, luego ponen las ramificaciones en los respectivos localizadores. ¿Y quién me quiere ayudar a pintarlo ahí? ¿Alguno que me quiera ayudar? O al azar. Entonces, Nicole Ciprián me va a ayudar. Nicole, ¿estás? Nicole, para que actives tu micrófono y uses el anotador para hacer la estructura. Nicole. Bueno, ahí ya la puse. Como nadie quiso colaborar, entonces les voy a dar la respuesta yo. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Entonces, ciclo hexano, entonces primero dibujo el ciclo, luego en el carbono 1 pues dibujo el etil, entonces que en este caso pues 1 y 2, que sería este. Ustedes pueden elegir en cualquier átomo de carbono el carbono 1, en este caso yo lo puse así. Este sería el 1, en el carbono 2 va un metil, en el carbono 3 y 4 va un propil, que sería una cadena de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Chicos. No, señora. Sí, señora. ¿Brillantina? Listo. Entonces continuemos. Vamos a ver una tercera regla y la regla dice que puede ser que la cadena principal no sea el ciclo, sino que el ciclo esté como un sustituyente.
Entonces, ¿cómo sabemos eso? Cuando la cadena es más larga que la cadena del ciclo. Por ejemplo, bueno, antes de eso, los cicloalcanos como sustituyentes, igual que los otros sustituyentes, se cambia la terminación ano por il. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio, fíjense que tenemos este ciclo de 1, 2 y 3, pero tengo una cadena mucho más larga que es de 8. Entonces, acá yo no voy a nombrar la cadena principal como el ciclo alcano, sino como el alcano, que es este que está acá arriba. Entonces, como este alcano es de 8, pues numero igual como lo hicimos en la clase anterior, donde las ramificaciones tengan la menor posición del localizador. Eso me daría la primera ramificación en la posición 2 y la tercera ramificación, la segunda, en la posición 3, que es un ciclo. ¿Listo? Entonces, cuando no son la cadena principal, esos ciclos se van a llamar de la siguiente manera, como lo hicimos en la clase anterior. Entonces, miro las ramificaciones, les doy su nombre y los nombro de esta manera. Entonces, 3, ciclopropil, acá yo no voy a poner ciclopropano porque no es la cadena principal, sino que es una ramificación, y al ser ramificación termina por la terminación il. Entonces, este sería 3-ciclopropil, luego en el carbono 2 tengo un metil, entonces 2-metil, y la cadena principal, que es de 8, entonces prefijo oct y termina en ano. Este sería 3-ciclopropil, 2-metil octano. ¿Listo? Tenemos este otro ejemplo y pasa lo mismo. Fíjense que el ciclo es de 1, 2, 3, 4, 5, pero la cadena que está afuera es de 6, es mucho más larga que la del ciclo. O sea que ese ciclo no va a ser la cadena principal, sino va a ser un sustituyente, que en este caso está en el carbono 1. ¿Listo? Entonces, miro mi cadena, los sustituyentes. Entonces, este ciclo, que es de 1, 2, 3, 4, 5, sería ciclopropil. Este otro sustituyente que es un metil, y la cadena me quedaría nombrada de la siguiente manera. 1, ciclopentil, 3, metil, y la cadena principal, como es de 6, pues el prefijo es hexa y termina en ano. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿solo se va a hacer cuando la cadena es lateral y es larga? Cuando la cadena sea más larga que la del ciclo principal, o sea, la del ciclo, por ejemplo, este es de 3, pero esta cadena es mucho más larga. Siempre que haya una cadena mucho más larga que la del ciclo, se va a nombrar como sustituyente. Ok, profe. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer este ejercicio. ¿Cómo se llamaría esa cadena? ¿Alguno me quiere ayudar a nombrar esa cadena? Yo, profe, pero espere. Sería- Es que es muy rápido. Yo creo que todo lo estaba haciendo, pero ya. ¿Desde dónde empieza a numerar la cadena? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. ¿Seguras? Derecha, izquierda, porque primero iría No, al y de después derecha a izquierda, sí. Fíjense que para que uno sería 1 y 4 y 7 serían los punticos donde salen los otros, ¿no? sí, entonces acá en el carbono 2 hay una ramificación, tanto por este lado como por este lado. Pero como están en la misma posición, tengo que mirar la siguiente ramificación, que en este caso estaría en la posición 4 y en este estaría en la posición 5. ¿Ya lo nombraron, profe? No, aún no. ¿Alguien la quiere nombrar? Pues creo que es como yo lo tengo, profe. Sería Juan Camilo. Tengo que es 2 ciclopentil. Profe, espera, 1, 2, 3, 4, 5 ciclobutil y 7 ciclopropil. No, lo que acabo de explicar es no. el orden de la cadena. Si tú lo numeras de izquierda a derecha, te da 1, 2, 3, 4, 5.
pero si tú lo numeras de derecha a izquierda, te da 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿desde dónde vas a empezar a numerar la cadena, Juan Camilo? De derecha a izquierda. Ah, ¿Alguien? ok, perdón, profe. Sería 2 ciclobutil, 7 ciclopentil, 4 ciclopropil, octano. Entonces, 4 ciclobutil. Entonces, fíjense que acá lo que voy a hacer es igual ordenarlo en orden alfabético. Entonces, tengo en cuenta, como todos empiezan por la palabra ciclo, después del ciclo voy a tener en cuenta esa letra. Entonces, en este caso, primero va butil, después va pentil y por último propil. Entonces, 4 ciclobutil, 7 ciclopentil y 3 ciclopropil. Y por último, pues la cadena principal, que es de ¿cuánto? De 8, que sería octano. ¿Eso es claro para todos? Profe, ¿el ciclopropil no estaría en el carbono 2? Sí, Sí, profe. sí, en el carbono 2. Disculpe. Es que pusiste 3, así. Sí, perdón, por eso les corrijo acá. 2. Por eso es importante enumerar la cadena. 1, 2. ¿Listo? Bueno, entonces, les voy a, ya no alcanzamos a hacer estos ejercicios. Pero, bueno, sí los alcanzamos a hacer. Cópienlos rápidamente y se los dejo como actividad adicional a la actividad que les voy a dejar. Igual también los podemos nombrar supremamente rápido sin necesidad de esperar tanto. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría el radical que tiene, la ramificación que tiene acá? Si es de 3 átomos de carbono, ¿cómo se llama esa ramificación? ¿Ninguno? ¿Hexano? Creo. Propil. 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 Ajá. Y luego contamos lo de adentro, el ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo se llama? Octano. Uno Propil. ciclopropil. Acuérdate que primero se nombra el Un propil, un ciclohexilo. ciclo. Uno propil, Un propil ciclooctano. ciclo, porque primero va el nombre de la ramificación, luego la palabra ciclo y por último el número de la cadena, que es de 8. Entonces, propil, ciclo, octano. ¿Listo? ¿Ya los copiaron, chicos? Bueno, igual si no, yo les voy a subir este video a YouTube para que los copien. La actividad es un quiz, que no es tanto como quiz, pero es para que ustedes hagan un ejercicio diferente. Entonces yo ahorita les envío el link del quiz y tienen pues hasta el otro martes para desarrollar ese quiz. Ese quiz ahí les dan como podercitos por si se llegan a equivocar para que el puntaje no les quede tan bajito. ¿Listo? Entonces de actividad nos quedan entonces los ejercicios de la diapositiva anterior y este quiz. ¿Listo? Listo, profe. Recuerden que por Google Classroom, si tienen preguntas,